Ser madre cambia tu cerebro literal. Tu materia gris se reduce para especializarte. Tu amígdala se vuelve hiperreactiva, alerta constantemente. Tus hormonas caen en picado después del parto, la caída normal más brutal que existe, y nadie nos prepara para eso. Hoy, Día de la Madre, un episodio sobre lo que realmente pasa en tu cuerpo cuando eres madre y por qué cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Hoy quiero hablarte de todo ello. Y probablemente hoy vas a ver muchas publicaciones bellas, hermosas, bonitas, muchas flores, muchas gracias mami por todo, mamá por todo, pero hoy vengo a hablarte de algo que pocas veces se dice, lo que la maternidad cambia en tu cuerpo, en tu cerebro y en tus hormonas, porque ser madre no es solo un rol, es una transformación biológica profunda. Y hoy quiero explicarte qué pasa realmente desde la ciencia, desde la neurociencia y desde las hormonas. Y sobre todo, por qué cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Así que bienvenida a un nuevo episodio de Mujer entre Siglos, donde vamos a estar dando este homenaje al Día de las Madres. Lo que la maternidad cambia en tu cerebro. Quiero explicarte la neurociencia de la maternidad de una forma clara y accesible. Cuando te conviertes en madre, tu cerebro cambia, literalmente cambia. No es metáfora, es neuroplasticidad. El cambio uno es, tu cerebro empieza a reorganizarse. Hay un término que pocos conocen que es el matresense. Es un proceso de convertirse en madre y es tan profundo como la adolescencia. Durante el embarazo, el parto y el posparto, tu cerebro empieza a sufrir cambios estructurales. Se reduce el volumen de la materia gris en ciertas áreas, especialmente en la corteza prefrontal, áreas sociales. Pero no es algo malo, es poda neural. Tu cerebro se especializa. Se vuelve más eficiente para poder detectar las necesidades de tu bebé, leer esas señales y responder rápido. Y aumenta la conectividad en las áreas relacionadas con la empatía, la alerta, la motivación para cuidar, procesamiento emocional. Tu cerebro se reconfigura para poder priorizar la supervivencia de tu hijo. Y eso tiene un costo. Te quedas en segundo plano. No porque seas mala madre, para nada, sino porque tu biología te empuja a eso. El cambio número 2 que tenemos las madres es que tu sistema de alerta se vuelve hipersensible. ¿Sabes por qué las madres se despiertan con cualquier ruidito que haga el bebé? Es porque tu amígdala, ese centro de alerta del cerebro, se vuelve hiperactiva y hiperreactiva. Tu cerebro está en modo vigilancia constantemente. ¿Está bien el bebé? ¿Respira? ¿Tiene hambre? ¿Está en peligro? Eso es útil para la supervivencia del bebé, pero tiene un costo para ti. Podemos tener ansiedad crónica, mucha hipervigilancia en exceso, dificultad para relajarnos, empezamos a dormir muy poco y no es solo en tu cabeza, es tu cerebro funcionando en modo de supervivencia. El cambio 3 es tu memoria y tu concentración se afecta. Se te olvida todo. No te puedes concentrar como antes. A lo mejor piensas, estoy perdiendo la cabeza y yo te digo, no, es normal y es real. Tu cerebro está usando tanta energía en poder procesar las necesidades de tu bebé, en mantenerte en alerta constantemente, en regular tus emociones, en sobrevivir con poco sueño, que no le queda capacidad para poder recordar dónde dejaste la llave, concentrarte con cualquier conversación compleja, tomar decisiones rápidas sobre cosas que a lo mejor no son urgentes. No eres obviamente menos inteligente para nada, es tu cerebro que está priorizando. Y el problema es que nadie te explica todo esto. Entonces piensas que algo está mal contigo, pero no, es neurobiología.
lo que la maternidad cambia en tus hormonas. Ahora vamos a hablar de tus hormonas porque la maternidad es una revolución hormonal totalmente. Durante el embarazo, ¿qué pasa? Para que puedas poder conocerte y entender todo lo que ha pasado desde tu embarazo. Durante el embarazo, tus niveles de estrógeno y progesterona suben hasta 100 veces más de lo normal y eso afecta tu estado de ánimo, tu energía, tu sueño, tu digestión, tu piel, tu pelo, tu cabello, tus uñas, todo cambia. ¿Y después qué ocurre? Después del parto hay una caída hormonal más brutal que podemos tener. En 48 horas después del parto, tus hormonas caen en picada. Estrógeno y progesterona, que estaban altísimos, caen a casi prácticamente cero. Es la caída hormonal más abrupta que el cuerpo humano pueda experimentar y lo experimentamos nosotras, las mujeres, las mamis. Más abrupta que la menopausia, más abrupta que cualquier otra cosa. Y eso explica por qué la tristeza, el llanto, la irritabilidad en los primeros días. Incluso depresión posparto cuando esa caída no se regula bien. Una ansiedad también de posparto, cambios de humor intenso, sensibilidad emocional, a veces tenemos estas emociones encontradas y todo esto no es debilidad, es bioquímica y esto es súper importante. ¿Qué pasa? La prolactina y la oxitocina empiezan a tomar el control, mientras que el estrógeno y la progesterona empiezan a caer. Entonces, la prolactina, la hormona de la lactancia, te hace producir leche, pero también te hace más sensible emocionalmente, más protectora y más ansiosa. La oxitocina, que es la hormona del vínculo, se libera cuando empiezas a amamantar, cuando tocas a tu bebé y esto te genera amor, conexión, apego, pero también te hace más vulnerable emocionalmente. Estas hormonas te conectan con tu bebé, pero también te empieza poco a poco a desregular y nadie nos prepara para eso. Y además el cortisol elevado crónico también aparece. ¿Por qué? Porque dormimos poco o prácticamente nada, porque estás en alerta constantemente. Tu cuerpo está recuperándose de un parto que a saber cuántas horas duró tu parto también, ese proceso del parto. También tienes demandas físicas y emocionales 24/7. Tu cortisol, que es esa hormona del estrés, está crónicamente elevado y eso afecta a tu tiroides, afecta también a estas hormonas sexuales, eh, afecta también a tu sistema inmune, tu digestión, tu sueño y entonces no es que no aguantas nada, no es eso, es que tu cuerpo está en sobrecarga biológica. Porque cuidar realmente no es egoísmo, es supervivencia. Ahora, después de todo esto que te expliqué, quiero decirte algo de todo corazón. Cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Te lo digo por experiencia propia, en mi primer parto, en el segundo ya empecé a cambiar un poco y sobre todo gracias a la experiencia de mujeres maravillosas que acompaño. Y te explico por qué no es egoísmo, sino supervivencia. Porque tu cerebro cambió y hay que entender esto, tus hormonas también cambiaron y por ende tu cuerpo también cambió. Y si no te cuidas, tu cuerpo empieza poco a poco a colapsar. Y cuando tú colapsas, todo colapsa. ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo de madre ahora? Pues como número uno, yo coloco el sueño, aunque sea un poco fragmentado, tu cerebro necesita sueño para poder regular las hormonas, para reparar tejido, para procesar emociones. Si no puedes dormir 8 horas seguidas, que es lo normal cuando tenemos a niños pequeñitos, o porque a lo mejor no tienes una persona que te acompañe y te cuide en ese momento a tu bebé, por lo menos realiza siesta cuando tu bebé duerme. Si tu bebé duerme esas 2 horas o 3 horas, duerme con él, descansa también con él. Pide ayuda para dormir también, aunque sea una noche completa a la semana. Y de verdad no subestimes el poder reparador del sueño porque es brutal. Otro súper importante es nutrición celular, no dieta.
Tu cuerpo está recuperándose del parto, produciendo leche si es que amamantas, funcionando con poco sueño, regulando hormonas. ¿Y qué necesita realmente tu cuerpo? Esa nutrición celular. Pues proteína de calidad para poder reparar esos tejidos, para poder producir hormonas, grasas buenas como omega 3 para tu cerebro, para tus hormonas, para tu inflamación. Hierro. Si perdiste mucha sangre en el parto, pues obviamente también necesitarás alimentos ricos en hierro. Magnesio para el sistema nervioso, para el sueño y la energía. Vitamina D, muy importante recibir esos rayitos del sol a primeras horas. Vitamina 12, zinc, y no es bajar de peso de verdad, es nutrición para tu cuerpo, para que tu cuerpo funcione, es nutrir tus células. Otro, el tercero, que es para mí súper importante, es aprender a regular este sistema nervioso. Tu sistema nervioso está en alerta constantemente, así que necesitas poco a poco ir bajándolo de allí. ¿Con qué? Con respiraciones conscientes, 5 minutos al día, con contacto con la naturaleza, aunque sea 10 minutos, salir con tu bebé a pasear en la naturaleza, también un momentito para ti, si te gusta leer o escuchar algo, movimientos suaves, caminar, estiramiento, no ejercicios intensos, pero sí unos estiramientos, que tengas conexión con tu cuerpo. Y sobre todo, momentos de silencio, sin estímulo, sin pantalla, sin móvil, sin nada. Otro, el cuarto, que para mí es súper importante, es el sostén emocional. No estás sola en este momento. La maternidad no se hace sola. Necesitas alguien que te escuche sin juzgarte, alguien que te valide, alguien que te sostenga cuando quieres rendirte. Puede ser un terapeuta, un grupo de madre, amiga, familia, pero no puede sostenerlo todo sola tú. Otro que es súper importante también para mí es permiso para no ser perfecta. Yo creo que esto es súper clave. Tu bebé no necesita una madre perfecta, no necesita que todo esté perfecto, que su casa esté perfecta, que todo. No, necesitas una madre presente, regulada y viva. Y para eso necesitas cuidarte. Pide ayuda, delega, descansa, llora, prioriza tu salud. ¿Por qué? Porque si pides ayuda no es debilidad. Si delegas, no todo tiene que pasar por ti. Si descansas, es entender que no es pereza. Si lloras, no es fracaso. Si priorizas tu salud, no es egoísmo. Todo esto es supervivencia. Así que, bueno, yo encantada de poder compartirte esto hoy, el Día de las Madres, y quiero que sepas algo. Ser madre no te hace superheroína, pero sí te hace más humana, con un cerebro que cambió, y hay que entenderlo, con unas hormonas que están en montaña rusa total, con un cuerpo que está en una sobrecarga brutal, y eso no es debilidad, es biología. Entonces, hoy, en este día, quiero que te des permiso para cuidarte, para descansar, para pedir ayuda y para no ser perfecta, porque tu salud importa más que tu rendimiento, más que ser la mejor mamá. Importa y merece, porque es una gran prioridad. Así que feliz Día de la Madre, cuídate mucho, de verdad. Encantada de que me pudieras escuchar, me encantará saber qué opinas de este episodio, si habías escuchado sobre todo esto y cómo te ha cambiado realmente tu maternidad. También decirte que hace ya un año, escribí un libro para madres que se llama Maternidad Disruptiva, y bueno, te lo dejaré por aquí por si quieres ver de qué trata. Y bueno, me encantará si lo puedes leer, también me encantará saber cuál ha sido tu experiencia con ese libro de Maternidad Disruptiva. Te mando un beso y disfruta este Día de la Madre. Chao, chao.